1 al 3 de el libro de Eclesiastés. Esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido y que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Yo estoy casi seguro que puedes identificarte con la escena que voy a describir a continuación. Es domingo y vienes como todos los domingos, pero uno en especial con toda la disposición de adorar al Señor. Los cantos te hablan como si fueran un sermón. Experimentas consuelo. Luego, en la predicación, pareciera que las verdades que se hablan desde el púlpito son tan claras que te estremecen. Estás convencido que todo lo que ahora entiendes va a producir un cambio significativo en tu vida. Así que tomas una decisión durante la oración final del servicio. Resuelves vivir de tal manera que abandonarás ese pecado. Saldrás decidido a obedecer. No más. Este fue el último día. Hoy empiezo de nuevo con la ayuda del Señor. Porque no puede ser que yo haya vivido de espaldas a esta verdad tanto tiempo. Vas a ser humilde. Vas a abrazar a tus enemigos. Vas a vivir para la gloria de Dios. Pero a los 100 metros, al cruzar la esquina, un imprudente en moto, queriendo evitar exponerse prolongadamente a los 40 grados de sol, se atraviesa como si fuera un animal irracional. Así que sin pensarlo y por instinto, levantas la mano y gritas con todas tus fuerzas lo primero que te viene a la mente y a la boca. Y el sermón. Y la oración. Y la resolución de amor incondicional a los enemigos. En ese momento estás de cara con la realidad de que algunas verdades, por muy claras que nos parezcan, siempre serán probadas en el horno de fuego de la cruda realidad de la vida. Ese es nuestro día a día. Así se nos pasa el día, la vida. A veces quisiéramos que el mundo y todo acabaran cuando por fin logramos comprenderlo. Pero resulta que no, que sigue ahí y que ahora debes enfrentarlo con lo que tengas a la mano. Sí lo has sentido, esa impotencia de ¿por qué no puedo ser lo que yo sé que debo ser? ¿Por qué no puedo vivir como yo sé que debo vivir? Y esto es justamente con lo que nos encontramos ahora en este capítulo 4 y los capítulos siguientes del libro de Eclesiastés. Hasta ahora, el elocuente predicador de la plaza ha pasado de la lamentable realidad debajo del sol al monte precioso donde se divisa tan pulcro y claro todo. Ese monte donde pudo comprender que todo tiene su tiempo. Ese capítulo 3 que nos pareció tan precioso, como que wow, por fin este predicador ha sido iluminado acerca de cuál es el verdadero sentido de la vida. Que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Pero en efecto, ese predicador no vivía en ese monte. Él vivía abajo, en el llano, donde la vida es cruda y real. Así que un día tuvo que bajarse de ese monte para interactuar con esa realidad. El libro de Eclesiastés, si usted lo ha leído detenidamente, es un libro muy desafiante. Uno no sabe realmente por dónde va en el libro, porque pareciera que a veces el predicador nos da unas luces, como que avanza y otra vez se devuelve, y uno dice, pero este hombre es bipolar.
como que un día dice, lo comprendí todo, lo entendí todo, y otro día dice, todo me parece vanidad. Se parece tanto el predicador a nosotros, ¿verdad? Pero este capítulo 4 es crucial porque es donde debemos decidir cómo queremos seguir abordando el libro. O sea, aquí en este capítulo 4 nosotros debemos tomar una decisión. Por un lado, podemos ver al predicador cómo evoluciona en su pensamiento y cómo parece volver otra vez a sus crisis existenciales, lo cual resulta frustrante. Porque cuando uno lee Eclesiastés de una manera lineal, uno lo que ve es alguien que parece que está disvariando. O sea, por un lado la vida es vanidad, no tiene sentido. Luego el capítulo 3, todo tiene su tiempo, qué hermoso es todo lo que ha hecho. Y luego en el capítulo 4 veo la opresión y nada tiene sentido. Y luego en el 5 disfruta de la vida, que todo es hermoso. Y luego en el 6 es que todo es basura, nada tiene sentido, todo está perdido. Entonces cuando seguimos la lectura del libro de Eclesiastés de manera lineal nos enfrentamos a ese reto. Entonces nos queda otro camino. Nos queda el camino de entender más bien la progresión lógica del libro. ¿Qué es? El predicador tiene un planteamiento inicial, todo es vanidad. Luego en el capítulo 3, él tiene un destello de luz que le ayuda a comprender en qué consiste intelectualmente, existencialmente, el sentido de la vida. Cuando por fin lo comprende, entonces ahora él tiene que enfrentarse a la realidad cruda, a la dura realidad. Es decir, que todo sigue siendo desafiante. Así que la forma lógica de verlo es que ahora el predicador lo que está haciendo es con todo ese conocimiento que tiene del capítulo 3, de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, salir a vivir. De modo que de aquí en adelante lo que vamos a hacer es ver algunos bloques alrededor de los cuales gira el resto del libro. En el capítulo 1 al 3, pudimos ver que el predicador no daba ningún consejo, solo estaba razonando, meditando, pensando, porque estaba tratando de entender primero cómo funciona la dinámica de las cosas. Pero a partir del capítulo 4, el predicador se ve maduro en su fe y ahora ve esas mismas realidades, pero también ve esperanza y provee un camino o una manera de vivir. Este predicador a partir del capítulo 4 es más un consejero sabio para la vida en medio de toda esa frustración. Y es por eso que nos encontraremos pasajes mucho más proverbiales, o sea, como hablando en prosa y en sabiduría. Como un anciano que no está ignorando la realidad de las cosas, pero que ahora tiene sabiduría suficiente para sugerir cómo enfrentarlas. Hay 3 bloques en los que vemos a un predicador que es confrontado con la cruda realidad. Ese es el primer bloque que va del capítulo 4 al 6. Todo tiene su tiempo y Dios lo hizo hermoso. Capítulo 4 al 6, sí, pero aquí tienes la realidad de la vida. Él vuelve a encontrarse con esa realidad. Luego hay un segundo bloque, que es el del 7 al 9, donde el predicador ya maduro nos da consejos acerca de cómo vivir sabiamente con el entendimiento de que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo en medio de esa cruda realidad. Y finalmente los capítulos del 10 al 12 son consejos finales cada vez más maduros. Entonces uno puede ver una progresión en esos bloques como si uno fuera arriba del otro. Si lo prefieren es como un espiral que va subiendo hasta que él llega a la cúspide de su razonamiento. Él empieza ahora en el capítulo 4, todo es vanidad, veo otra vez la opresión, sí, pero podemos vivir de cierta manera con sabiduría hasta que el Señor ponga todas las cosas en orden. Luego empieza un segundo círculo donde otra vez ve la realidad cruda de la vida, aconseja sabiamente y termina culminando con la esperanza de que el Señor pondrá las cosas en orden y finalmente en el anillo de más arriba vuelve a ser el mismo círculo. Todo es vanidad, podemos vivir en este mundo de esta manera con la sabiduría que tenemos y termina en el capítulo 12 con el último consejo que es Dios pone al final todas las cosas en orden y se trata de temer y vivir para Él. Entenderlo así nos va a ayudar a no perdernos, porque de lo contrario vamos a estar saltando de idea en idea y de argumento en argumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nosotros hoy vamos a abordar la primera parte del primer bloque. Dijimos que ese primer bloque es
el predicador encontrándose con la cruda realidad. Bajó de la montaña y ahora va a enfrentarse a la cruda realidad. Y este primer bloque tiene 3 realidades frustrantes para el predicador, o 3 escenarios. El primero, la opresión de los que sufren. El segundo, la envidia que carcome a otros. Y el tercero, la soledad. O sea, en este primer bloque, capítulo 4, hay 3 cosas que él se le ponen de frente: la opresión, la envidia y la soledad. Son las 3 primeras cosas que él ve. Hoy, en este sermón, nos vamos a ocupar solo de la primera de ellas: la cruda realidad de la opresión. La primera cosa con la que él se encuentra. Así que, para efectos de este sermón, este es el argumento que quiero proponerles. Ante la cruda realidad de la opresión, el Señor es la esperanza de consolación. Ante la cruda realidad de la opresión, es decir, la opresión está ahí, pero hay una esperanza de consolación en el Señor. Y vamos a abordarla a la luz de 2 encabezados. Vamos a ver en primer lugar la cruda realidad de la opresión y vamos a ver en segundo lugar la dulce promesa de consolación. La cruda realidad de la opresión y luego veremos qué es lo que el Señor promete en realidad, que el predicador no está viendo en ese momento, pero que la Biblia presenta como una fuente de consolación. ¿Estamos bien? Miren, si usted entendió esto, usted está por encima del promedio de la gente que lee Eclesiastés. O sea, ya está ganado, tiene más o menos una estructura. Y si no lo entendió, el video se está grabando, usted puede repetirlo. Y le da hasta que, ok, ya entiendo, ya veo más o menos por dónde va la cosa. Antes de entrar ahí, permítame recapitular, porque yo soy medio intenso con eso. Tener estructuras ayuda. Así que piensen en Eclesiastés como esto. Capítulos 1 y 2, la declaratoria de todo es vanidad y la frustración del predicador. Capítulo 3, la montaña donde el predicador entiende la clave de todo. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Capítulos 4 al 6, el primer bloque donde él tiene que enfrentarse con la realidad de la vida. Sí, todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero algunas cosas siguen siendo feas. Capítulos 7 al 9, una fe mucho más madura o una sabiduría mucho más madura, donde el predicador ahora es entendido, sabio y aconseja. Él dice, sí, la vida es dura, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, vivamos de esta manera. Y hay un montón de consejos que nos vamos a encontrar ahí. Y finalmente, capítulos 10 al 12, el último bloque que vamos a abordar es el Señor. Al final es la esencia de todo: prepárense para vivir para Él todos los días de su vida, que son como unos consejos de despedida, por así decirlo. Esa es más o menos la estructura que nosotros estamos siguiendo para el libro de Eclesiastés y que nos va a servir muchísimo para poder encontrarle sentido a cada uno de estos pasajes. Ahora sí, estamos bien, yo puedo continuar tranquilo, ¿verdad? Perfecto, vamos para adelante, muy bien. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Volví, nótelo, volví y vi todas las violencias. Dice el capítulo 4 en la NBLA, todas las opresiones que se cometen debajo del sol. No veíamos esa expresión debajo del sol hacía rato, ¿verdad? Desde el capítulo 1 y 2 no la veíamos. Hasta ahora, que vuelve a aparecer otra vez. Y si uno es un lector histriónico, uno llega al capítulo 4 y dice, ¿cómo así? Pero predicador, pero si vamos bien. Todo iba perfecto. Tú estabas entendiendo todo. ¿Cómo es que vuelves otra vez a la misma realidad debajo del sol? Porque es que él vive ahí. El predicador se encuentra frente a la primera prueba para su recién estrenada sabiduría: la opresión. Esto es la injusticia de los ricos que oprimen a los pobres, de los poderosos que oprimen a los débiles. La opresión. Su entendimiento no cambió la realidad. En efecto, que podamos entender ciertas verdades no cambia las realidades crudas de la vida. Por ejemplo, que podamos entender que Dios tiene un propósito para el sufrimiento no cambia que el sufrimiento duele. ¿Estamos de acuerdo? Que podamos entender que después de la muerte viene la vida eterna no cambia que uno llore la partida de un ser querido. Está ahí.
Es decir, hay realidades que por más que nosotros entendemos, no podemos quitarla de ese plano de lo que sentimos, de cómo interactuamos con ello. Pero lo cierto es que la sabiduría sí nos da los elementos necesarios para poder sobrellevarla. El predicador no tenía eso antes del capítulo 3, ahora lo tiene. Los capítulos 1 y 2, las conclusiones del predicador eran fatalistas. Ahora el lamento está ahí, es real. Pero él entiende que puede sobrellevarlo. Cuando experimentamos momentos de claridad espiritual, no debemos esperar que el mundo cambie automáticamente, sino prepararnos para enfrentar las mismas realidades con una nueva sabiduría. Este predicador ya no está haciendo esas observaciones trágicas, sino que al igual que lo hizo en el capítulo 3 con la muerte, en el sermón inmediatamente anterior, ahora reconoce la profunda opresión y la aflicción con una nueva perspectiva. Yo no sé si ustedes pueden ver la diferencia, pero voy a tratar de ayudarlos. Este predicador del capítulo 4 ya no está concentrado en sí mismo. Por primera vez este predicador, después de bajar de la montaña del todo tiene su tiempo, está viendo la realidad, pero con los ojos hacia afuera, no hacia él mismo. Ya no se trata todo de él, ni de sus posesiones, ni lo que él va a perder cuando se muera, ni quién se va a quedar con su herencia. Es decir, el predicador pasó del yo al colectivo. Por primera vez, este predicador ya no se está viendo a sí mismo y ahora está viendo la opresión en otros. Ahí va el primer beneficio de la sabiduría. Por primera vez. Antes se lamentaba diciendo mi trabajo, mi riqueza, mi legado, mi muerte. Pero ahora él está observando las lágrimas de los oprimidos, el dolor ajeno. Posiblemente esos oprimidos siempre estuvieron ahí, pero por alguna razón él no los había visto. Estaba tan concentrado en sí mismo que no se había fijado que había opresión en el mundo. Estaba pensando tanto en sus propias preocupaciones que no se había dado cuenta de cómo sufrían otros. Pareciera que estamos hablando de algo tan común a nuestra propia realidad. Cuando nos encerramos dentro de la caja de nuestra propia martirización y en ella solo existe yo y mi dolor, yo y mi sufrimiento y nada más. Así que el predicador sí ha evolucionado. El egocentrismo existencial ya no está ahí. Ahora él tiene una compasión social, si pudiera llamarse de esa manera, genuina. El crecimiento cristiano auténtico se evidencia cuando dejamos de estar obsesionados con nuestros propios problemas y comenzamos a llorar por el dolor de otros. De hecho, eso está en el corazón del Evangelio. Cristo nunca buscó su propio bien. Buscó el bien de otros. Y esto es lo que el predicador está encontrándose ahora. No nos concentremos tanto en el lamento, en la declaratoria de la tragedia, en lo que está viendo debajo del sol. Concentrémonos en la respuesta, en el por qué se está produciendo eso. Si nuestras oraciones, hermanos míos, siguen siendo principalmente sobre nuestras necesidades personales, aún no hemos alcanzado la madurez del predicador en el capítulo 4. Nuestro problema, muchas veces, con la compasión, es un problema de egoísmo. No nos interesa realmente el dolor del otro, nos interesa nuestro dolor. Entender las verdades de Dios no elimina las realidades crudas de la vida. La opresión sigue estando ahí. Los ricos siguen oprimiendo a los pobres. Las injusticias, el ver personas en la calle abandonadas, el ver personas que sufren por necesidades. Pero la sabiduría de Dios nos da lo necesario para poder navegar esa cruda realidad. Este predicador todavía está en la etapa de la confrontación. O sea, no podemos esperar mucho de él todavía porque apenas... O sea, si este fuera un retiro del predicador en Minca, arriba, en la Tagua, en una finca solo allá, donde entendió que todo tiene su tiempo, viendo el mar Caribe desde la montaña, como un espectáculo natural. Él bajó de Minca y ahora mismo él está entrando por el Yucal. O sea, no podemos esperar que él aterrice todavía toda esta verdad. Está viendo todo y está como que... Esto está terrible.
no sé si le pasa, pero uno más o menos tiene esas experiencias cuando viaja a otra parte. Los que han ido a Europa o han ido a países del primer mundo. Y uno viene aquí y ve el tipo en moto con un moño en la placa porque no quiere que le tomen una foto. ¿Cierto? Si estuvo en un hotel bonito, cómodo, con un colchón, se acuesta usted en la cama y chilla. Entonces nunca le fastidió la cama hasta que tuvo un parámetro para compararla. Nunca le fastidió el moño en la placa hasta que fue a un país de primer mundo. Bueno, no juzguemos al predicador tan rápido. Apenas está bajando y confrontando esa realidad con la cruda, o sea, su sabiduría con la cruda realidad. Así que de nuevo leamos esto como análisis, como simplemente descripciones de la realidad. Él no está haciendo conclusiones aquí todavía. Pensamientos de cómo él está enfrentándose a esa cruda realidad. La sabiduría del capítulo 4 lo preparó para ver sin desesperarse completamente, para lamentar sin perder la perspectiva y para confrontar la injusticia sin negar la soberanía de Dios. Este predicador no está haciendo la conclusión apresurada de aborrecí por tanto la vida, o él está lamentando profundamente. La realidad está ahí. Y otra vez, la madurez espiritual se puede medir en nuestra disposición a ver el sufrimiento ajeno sin perder la esperanza. Eso es lo que está haciendo el predicador. La opresión sin perder la esperanza. Es que el predicador del capítulo 1 y 2 era algo así como, mira la opresión, que se acabe el mundo, esto no tiene sentido. Mira al pobre que es oprimido, que la vida no sirve para nada. O sea, sus conclusiones eran completamente fatales. Ya no. La realidad está ahí. Mira al oprimido. Qué dolor tan profundo. Qué pena estas personas. Hay una respuesta a ese dolor. Pensando más en el corazón de la observación del predicador, es decir, en la esencia de la observación. El predicador no está viendo nada nuevo. Eso siempre ha estado ahí. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. De hecho, nadie habló tanto de la opresión y del cuidado al oprimido como el mismo Salomón. Pero él mismo también habló del cuidado que se debe tener del pobre y del oprimido, que Dios favorece a los oprimidos. La opresión que observa no son excepciones aisladas, es el patrón sistemático. Todas las violencias que ocurren debajo del sol. Él está viendo el caos de la vida real, del reino terrenal, del día a día debajo del sol. Cuando dice, mira las lágrimas, he aquí las lágrimas de los oprimidos. Él está mostrando un dolor realmente visible. Y eso es normal, hermanos míos. Lo que no es normal es no responder a ese dolor. No podemos ser cristianos completos si cerramos los ojos ante la injusticia, argumentando que solo debemos enfocarnos en asuntos espirituales. De eso que se encargue el Señor. Pero hay injusticia. Y debe dolernos esa injusticia, si somos realmente cristianos. Debemos preocuparnos por esta injusticia. Y esto no es un discurso político, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo aquí que esto debe impulsarnos a tomar un partido y a votar para el presidente y el candidato que va a reivindicar las luchas sociales. Porque nosotros entendemos que la respuesta a la injusticia social es el Evangelio. Es una realidad espiritual para una realidad física real y dolorosa. Dios ve las lágrimas de los oprimidos, por eso es que tenemos esperanza. Y nosotros debemos ver también esas lágrimas, eso es lo que el predicador está viendo. Y es cierto que a nuestros ojos, como a los ojos del predicador, pareciera que los oprimidos no tienen consuelo. Él lo dice. Óyeme, yo no sé, me imagino. Algunos de hecho sugieren que este pasaje no lo escribió Salomón porque en el reino de Salomón no hubo opresión, que fue un reino de mucha paz. Pero es que Salomón no solo interactuó con su propio reino. Yo me imagino, quizá viendo la esclavitud,
O viendo a una persona que trabajaba para un rico sin ningún beneficio. Y él empieza a sentir dolor. Pobre gente, dice, no tienen consuelo. No hay esperanza. Pero es que nosotros no somos Dios. No somos quienes determinan si hay consuelo o no para esas personas. Dios sí nos puso la necesidad de sentir compasión. Y esa es una señal de su obra en nuestra vida. Pero nosotros no somos quienes determinan cómo se administra esa compasión y ese consuelo. Es Dios. La compasión que sentimos ante la injusticia es la prueba de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Pero ¿cómo se ocupa Dios de esa injusticia y de esa opresión? Eso es algo de su sola potestad. Esa capacidad de dolernos por el sufrimiento ajeno es un regalo de Dios. Debemos verlo como un regalo de la sabiduría divina. Puede que un menesteroso y oprimido parezca que no tiene consuelo aquí, pero es solo desde nuestra perspectiva. Recuerden, vi esto debajo del sol. Eso no significa que definitivamente no vaya a tener consuelo, que Dios no va a actuar, que Dios no va a hacer justicia. Nosotros no vamos a poder resolver la opresión del mundo, pero sí podemos ser consoladores para aquellos que Dios pone en nuestro camino. Cada acto de misericordia con un oprimido es una respuesta directa al llamado de Dios y una anticipación de su justicia final. Y ahora mismo vienen a mi mente esta historia de el rico y Lázaro, que creo que la mencionamos también en el sermón pasado. Las palabras que el padre Abraham le dice al rico: ahora tú eres atormentado aquí y Lázaro, que vivió muchos males arriba, es consolado allá. Sí hay consuelo y sí habrá consuelo para el oprimido. Así que esta perspectiva debajo del sol del predicador, veámosla como lo que es: el lamento de la cruda realidad. No hay nada de malo en eso. Donde hay algo de malo es en no ver eso. Si no hubiéramos eso, ahí hay algo malo. Pero él está reaccionando a su naturaleza de entendido de que en el mundo hay injusticias. Eso es lo que está haciendo el predicador. Veamos algunas verdades antes de pasar al segundo punto, para no quedarnos con la idea en el aire. Dios sí ve el dolor de los oprimidos y sí es entendido de su sufrimiento. Éxodo 3:7 dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Salmo 10:14 dice: tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres amparo del huérfano. Salmo 68:5, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 146 del 7 al 9, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y finalmente Santiago 1:27, que es la mejor manera de resumir en qué consiste la religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. A Dios sí le importa el sufrimiento y la opresión de los oprimidos. Lo que pasa es que debajo del sol nuestra perspectiva es limitada. Y lo más que podemos tener es lo que tiene el predicador ahora, por medio de la sabiduría y el entendimiento: compasión, dolor, identificar eso. Lo más que podemos hacer tal vez es involucrarnos en la medida en que tengamos oportunidades en aliviar la aflicción del oprimido. Pero Dios se encargará al final de todas las cosas cuando en su tiempo Él ponga todo en orden. Y esto nos lleva de la mano a nuestro siguiente encabezado, que es la dulce recompensa de la consolación.
Miren las palabras que dice el predicador, que son medio extrañas, pero son el resultado precisamente de esa crueldad de la vida. Así que felicité a los muertos, a los que ya murieron más que a los vivos que aún viven. Pero mejor que ambos es el que nunca ha existido y que nunca ha visto las malas obras que se cometen debajo del sol. ¿Ustedes entienden el sentido de esa frase? Lo que él está diciendo es, óyeme, qué bueno estar muerto, pero mejor es ni haber nacido para uno enfrentarse a todas estas injusticias y a todo este dolor. Recordémoslos, no lo perdamos de vista. Esta es la visión debajo del sol del predicador. Con un poco más de sabiduría, pero sigue siendo una visión debajo del sol. Y es un lamento también. Los muertos están mejor que los vivos, dijo el predicador. Y mejor aún no nacer. Es comprensible ese lamento. Es legítimo, le duele la opresión. Job expresó sentimientos similares cuando maldijo el día de su nacimiento. Por eso algunos dicen que Job nació el 30 de febrero y no se incluyó en el calendario. Pero obviamente eso es un mal chiste. El punto es que Job, en medio de su aflicción, de su opresión física, llegó a decir, maldito el día en que yo nací. Que mis ojos vieron la luz. Para yo enfrentar todo este dolor, mejor me hubiera no haber nacido. Elías, el profeta, pidió lo mismo debajo de aquel enebro cuando se recostó a dormir y también expresó exactamente las mismas palabras. Luego en la cueva, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Jonás, debajo de aquella calabacera, al ver la injusticia, sí, Señor, ¿para qué la vida? Y hay uno muy famoso, nuestro Señor Jesucristo, que si bien no llegó a esa conclusión tan terrible del predicador y tan aparentemente descarnada, dice en Mateo 9, 36 al 38, viendo las multitudes, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Miren el método del Señor. La opresión y la necesidad es real, pero debemos confiar en el Señor. O sea, la respuesta no es, pobre gente, no debió haber nacido. No, la respuesta es, oren al Señor para que el Señor envíe los obreros a su mies. Es decir, oren al único que puede poner solución a eso. Así que la visión del predicador es legítima, aunque limitada, porque él está observando debajo del sol. No es la realidad completa que nosotros conocemos, pero no porque el predicador no lo entendiera. Recordemos que en el capítulo 3 él ya había comprendido que el Señor había puesto eternidad en el corazón y que él habría de dar una herencia más allá de la muerte. El predicador aquí está lamentándose, como nos lamentamos nosotros cuando vemos el dolor y la aflicción. En algunas culturas se llora cuando un niño nace y se hace una fiesta cuando un anciano se muere. No sé si ha escuchado acerca de estas culturas aborígenes y algunas de ellas incluso todavía entre nosotros. Porque entienden que el niño viene a experimentar dolores y que el anciano es liberado de esos dolores. Entonces cuando el niño nace todo el mundo llora y hace luto y alrededor del nacimiento y se desgarran porque pobre niño. Y cuando el viejo se muere, parranda y ron, fiesta. El cristiano tiene una perspectiva diferente. Nosotros celebramos ambas cosas. Celebramos el nacimiento porque al nacer vamos a disfrutar de la bondad y la herencia de Dios en esta vida, como lo vimos en el capítulo pasado, con todos y sus sufrimientos.
y celebramos la muerte en Cristo porque al morir disfrutaremos de la herencia eterna. Celebramos las dos cosas. Celebramos la vida y celebramos la muerte en Cristo, aún con el dolor que pueda representar, porque entendemos que hay una realidad encima del sol que cambia nuestra comprensión del sufrimiento. Nosotros no entendemos todos los caminos del Señor, y este pasaje nos muestra lo limitados que somos. No podemos determinar qué es mejor o peor con la sabiduría humana, pero Dios sí puede. Nosotros no podemos determinar si es mejor nacer o morir, porque al final, imagínate, ponte a pensarlo a nivel profundo. O sea, para ver el sufrimiento de este mundo, es mejor no nacer. Pero, ¿quién asegura realmente que al nacer definitivamente enfrentaría todo el sufrimiento de este mundo de una manera oprimida? ¿Por qué no pensar que tal vez iba a conocer las cosas del Señor al nacer que estaban en su sola potestad? Se parece a veces como cuando pasa una tragedia, digamos que no hubo muerte, pero pasó algo. Y dice, oye, yo iba a ir ahí, mano. Menos mal que no fui. Porque mira lo que me hubiera pasado. Pero posiblemente tú hubieras ido y no hubiera pasado nada, como habrías ido muchas veces. Porque solo Dios tiene en su sola potestad el destino de las vidas. Y Él teje el destino de cada persona con absoluta sabiduría. Nosotros estamos limitados. Y esto es una exclamación de esa limitación. Pero Dios puede ver la obra completa, la consolación que Él está realizando. Ahora aquí, nosotros tenemos la ventaja de conocer al Consolador. Nosotros sabemos con un poquito más de certeza que si hay consuelo para el oprimido, que ese Consolador vino. Cuando el dolor y la injusticia nos lleve a pensar que sería mejor no haber nacido, recordemos que nuestra perspectiva es limitada y que Dios ve un cuadro completo. Y en ese cuadro completo el Señor es nuestra principal fuente de consuelo. La promesa dulce de consolación no es negar el dolor, no es minimizar el dolor, sino saber que cada lágrima es vista por aquel que puede enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Esa es la tremenda promesa que nosotros tenemos en Cristo. El predicador observa y dice, no tienen consolador. Nosotros sabemos que sí tienen consolador, que sí hay esperanza. La diferencia entre el cristiano y alguien sin esperanza no es que no sentimos el dolor y que no sentimos la injusticia, es que procesamos ese dolor sabiendo que tenemos el consolador que el mundo no conoce. Cristo garantiza, además del consuelo, que el final de esta historia será perfecto. Así que, hermanos, nadie que está en Cristo debería lamentar vivir. Nadie que está en Cristo debería lamentar vivir. Nadie. La vida vale la pena vivirla. Vale el sufrimiento vivirla, vale el dolor vivirla. Y no porque esté libre de todas estas cosas, sino porque en ella y en medio de ese sufrimiento podemos conocer a Dios de una manera única. Los que no nacen no pueden experimentar eso. A nosotros se nos dio el privilegio de venir y vivir en este mundo con todas sus aflicciones para que en medio de esas aflicciones pudiéramos conocer al Señor que consuela. O cómo pudiéramos ser consolados si no sentimos dolor. O cómo pudiéramos conocer el aspecto del Dios que cuida de nosotros si no nos hubiésemos sentido desprotegidos. Esa es la gran conclusión a la que Job llega después de todo su sufrimiento. Señor, definitivamente yo deseaba no haber nacido, pero ahora definitivamente doy gracias porque yo de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven en una forma en la que él no lo había percibido jamás. Así que desde la perspectiva por encima del sol, la realidad cruda de la vida, opresión, sufrimiento, dolor, pobreza, todo lo que nosotros vemos tiene un propósito y es el propósito de conocer
al Dios como el Consolador. Así que esa es la nueva versión del predicador. Este es el nuevo predicador que vamos a ver de aquí en adelante. Uno que sigue viendo la realidad de la vida, pero que sigue teniendo o que experimenta sabiduría para enfrentar esa realidad. Poco a poco vamos a ir viendo cómo va madurando. Ya no lo vamos a ver en el yucal, sino en el aire acondicionado de Buenavista. Relajadito, meditando en cosas un poco más amables, dando consejos, sentado, tomando un café, hablando con un joven. Vamos a ser un poquito pacientes porque vamos a llegar ahí. Ya no es el que está haciendo análisis existenciales todo el tiempo, pensando en la muerte antes, después, el más allá y el quién se va a quedar. No, él ya no es existencial. Es más pragmático, práctico. Habla acerca de la forma de vivir sabiamente en un mundo difícil. Y para ir cerrando, mis hermanos. Bueno, esa es la otra buena noticia, que posiblemente los sermones sean más cortos de aquí en adelante. Evidentemente por ese carácter tan práctico. No tienes que frustrarte ante la dificultad de que las cosas que entiendes y abrazas como la verdad no se ven reflejadas en un cambio inmediato de la realidad. O sea, que cuando tú aprendes acerca del matrimonio y de amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, eso no cambia a tu esposa. O que cuando tu hermana entiendes que debes someterte a tu esposo gozosamente y reflejar el evangelio para que eso no lo convierte automáticamente. Uno quisiera que fuera así. Oye, ya lo entendí. Debo amar a mi esposa como Cristo dice y me encuentro a la esposa perfecta en la casa. Eso sería maravilloso. No, ahora lo que tienes que hacer es cómo aterrizo esta verdad a esa realidad. ¿Cómo vivo con sabiduría a la luz de esta verdad? ¿Cómo lo navego? Dejando el fruto en las manos del Señor. Porque hay cosas que definitivamente están en su mano, que nosotros no podemos cambiar. La utilidad de esa sabiduría es sobre cómo asimilar esas realidades. Cómo vivir en medio de un mundo que glorifique, vivir en medio de esos sufrimientos de modo que glorifique al Señor y saque el mayor provecho en gozo y disfrute en este mundo. Y yo sé que usted podría estar pensando, pero eso es publicidad engañosa, porque se supone que la sabiduría debe cambiarlo todo. ¿Cómo así que lo que usted me está diciendo es que ahora tengo sabiduría para seguir sufriendo? Y para seguir viendo la opresión y para seguir viendo la cruda realidad. A mí no me sirve la sabiduría, a mí me sirve que eso cambie. Yo lo entiendo. Y yo quisiera lo mismo también. Y el predicador quisiera lo mismo también, pero eso no está en nuestra mano. Y si usted de esos desesperados como yo, espero que no salga de aquí. Yo sabiduría, ¿para qué quiero sabiduría? Yo lo que quiero es cambios. No menosprecie la sabiduría, mi hermano. No menosprecie la sabiduría. Porque es ella la que nos ayuda a vivir en medio de lo que no podemos cambiar. En lo que solo está en las manos de Dios. Así que espero que el Señor nos pueda ayudar no solo a asimilar esto, sino a recibirlo con todo el gozo y el contentamiento necesario. No es un pedido, no es un llamado a la resignación lo que estoy haciendo. Es un llamado al gozo de saber que Dios nos ha dado lo necesario por medio de su palabra para lidiar con las crudas realidades de la vida. Y a Él sea la gloria por eso. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos viendo la segunda cruda realidad, la envidia. ¿Y cómo lidiamos ahora con la sabiduría de Dios? Con eso, con la envidia. Por ahora, oremos para dar gracias al Señor, hermano. Padre, te damos...